Algunos dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Bueno, son unos cobardes. La venganza se sirve caliente y cubierta de arañas. Sí, es hora de más historias repletas de venganza diabólica. Así que, desde algunos usos realmente impresionantes de excremento de perro hasta un grupo de matones que quedaron sin hogar. Aquí tienes historias extremas de venganza que se fueron demasiado lejos. Invasión de mapaches. Les pedí que enviaran sus propias historias terribles de venganza, y vaya que lo hicieron. Por ejemplo, esta historia enviada por un fan al que llamaremos DM en Carolina del Sur en 1998. Cuando estaba en el instituto, la novia de DM lo dejó por otro chico. Llamémoslo Chad. DM conocía a Chad. Vivían en el mismo complejo de apartamentos. También sabía que Chad conducía un Camaro al que amaba más que su propia vida. Así que desconsolado y furioso, DM ideó una forma astuta de venganza. Empezó colocando una trampa para animales en el contenedor de basura de un restaurante chino local. Luego esperó. Una semana después atrapó 2 mapaches enormes y malolientes. ¿Funcionó? Nuestro héroe debía actuar rápido y consiguió un kit de acceso vehicular en el taller donde trabajaba. Alrededor de la 1 de la madrugada, cuando todo estaba en silencio, nuestro hombre se escabulló al estacionamiento del complejo. Tras agarrar a los mapaches enjaulados y localizar el auto de Chad, DM usó el kit de acceso para abrir la cerradura y procedió a dejar a los 2 animales gigantes dentro. Luego los encerró rápidamente y se escabulló de vuelta a la cama. A la mañana siguiente, Chad despertó con una gran sorpresa. Su preciado Camaro estaba destrozado. Los mapaches se habían pasado toda la noche peleándose, defecando, orinando y destrozando el interior de su querido vehículo. Con la cuenta perdida de quién sabe cuánto costaría la reparación y sin poder quitar el hedor a excremento de mapache del interior, Chad se vio obligado a dejar su querido auto. Espero que haya disfrutado del autobús. Seguro que DM disfrutó viéndolo. Una gran broma. Me encantan las buenas bromas tanto como a cualquiera, pero hay límites. Algo que el redditor Tremendo The Great aparentemente no entiende. En algún momento de la década de 2010, Tremendo intentaba trabajar, pero su amigo Mike no paraba de recibir llamadas para bromas. Oye, si Mike quería una guerra de bromas, pues guerra de bromas tendría. Pero en lugar de alargar la pelea, Tremendo decidió acabar con todo de una vez. Sabiendo que Mike estaba disfrutando de su soltería, se puso a recopilar documentos legales gratis en línea. Declaración de ingresos, horarios de visitas, declaraciones de patria potestad, sí. Tremendo iba a entregarle a Mike los papeles de paternidad y convencerlo de que era padre. Después de rellenarlos y redactar una emotiva carta de presentación de la falsa madre, una estudiante de intercambio irlandesa llamada Elisa llegó el momento. Ahora Mike era un bartender popular en la zona, y Tremendo quería aumentar la venganza al máximo. Así que reclutó a otro amigo a quien Mike no conocía y le ordenó entregar los documentos a las 10 de la noche de un sábado por la noche, cuando el lugar estaba garantizado que estaría lleno. También le avisó al jefe de Mike de lo que iba a pasar, confiando en que le seguiría la corriente. Cuando llegó la hora, Tremendo se escondió del bar para que su risa no delatara nada. Entonces su amigo se acercó, le entregó fríamente a Mike los documentos de paternidad y se fue. 10 minutos de terror absoluto mientras Mike corría por el lugar como un pollo sin cabeza. Se sirvió varias copas para intentar calmarse antes de correr hacia su jefe y pedirle consejo. Después de una larga conversación que probablemente giró en torno a la responsabilidad, su jefe finalmente cedió. Una enorme sonrisa se dibujó en su rostro mientras le decía a Mike que revisara más de cerca la última página de los documentos. Allí, en letra minúscula tamaño 2, estaba la frase «Vete al demonio, Mike». El rostro de Mike se contorsionó en una extraña mezcla de alivio y rabia, y corrió hacia Tremendo antes de darle un golpe fuerte en el pecho. Pero era un precio pequeño a pagar por Tremendo. La guerra de bromas terminó tan rápido como empezó. Si no quieres que lleve a cabo mi justa venganza, deberías darle me gusta al video y suscribirte al canal. Esta es tu única advertencia. Y si tienes una historia de venganza que te mueres por contar, escríbeme en revenge@viamaze.com. Podrías aparecer en el próximo video. Despedir a un compañero de trabajo. La hora de comer es sagrada. Si alguien me interrumpe a mí y a mi lata de espaguetis o Campbell's, es hora de una paliza. Claramente el redditor Detroit Yeah Dude está de acuerdo. Verás, en 2015, mientras trabajaba en una gran fábrica, cayó en las garras de un ladrón de almuerzos. Y no era un delincuente aislado. Quienquiera que era, robó el almuerzo del refrigerador durante una semana entera. Sin duda, Detroit estaba furioso. Como dije, esta fábrica era enorme.
Si a eso le sumamos que docenas de trabajadores temporales entraban y salían con regularidad, sería casi imposible encontrar al culpable. Así que Detroit tuvo una mejor idea. Si este imbécil tanto quería su almuerzo, podía quedárselo, pero seguro que no lo disfrutaría. Esa noche preparó con esmero las fajitas más sabrosas que puedas imaginar, y luego las hizo completamente inapropiadas para el consumo humano. El ingrediente secreto estaba en la sala. Además del tomate y la cebolla de siempre, Detroit picó una cantidad desorbitada de chiles Carolina Reaper, conocidos en su día como los más picantes del mundo. Pero a primera vista el almuerzo era una trampa explosiva que parecía delicioso. A la mañana siguiente, Detroit llegó al trabajo, metió su creación en el refrigerador y se puso manos a la obra. Efectivamente, en tan solo una semana, un grito espeluznante resonó desde el comedor. ¡Bingo! Detroit siguió los gritos de socorro y descubrió a un hombre tirado en el suelo jadeando, rodeado de gente preocupada. Resultó que el intenso calor de las fajitas le había provocado un ataque de asma severo al ladrón, y tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital. Salió bien, pero recuerden chicos, el crimen no paga. Pero sí si te metes con la comida de alguien. Madrastra despreciable. Desde Cenicienta, las madrastras de todo el mundo han tenido mala fama, aunque a veces esa fama es totalmente merecida, como en el caso de la usuaria de Reddit, Young Sour Sweetie. Tras el fallecimiento de su madre con tan solo 55 años, su padre, deprimido y solitario, se casó con Grace, una mujer maquiavélica 15 años mejor que él, que claramente, al menos para Sweetie, solo buscaba el dinero de su padre. Verá, su querido padre era un exitoso banquero de inversiones, así que era una buena perspectiva para una cazafortunas. Sin embargo, su matrimonio no duraría. Tristemente, aunque quizás no para Grace, el padre de Sweetie falleció poco después de casarse. Como era de esperar, le dejó una gran suma de dinero a Grace, pero le dejó la casa familiar a Sweetie, y ella no pudo soportarlo. Varios meses después, Grace ya estaba saliendo con alguien nuevo, Ivan, y ambos se alojaban en la casa familiar. Ya saben, la casa que Sweetie ahora poseía. Aunque no lo pensarías por la forma en que Grace e Ivan se comportaban como si fueran los dueños de la casa. A Sweetie no le gustaba nada, pero aguantó su arrogancia y presunción por respeto a su padre. Pues un día nuestro hombre regresó a casa y se encontró con una mala noticia. Grace le había regalado su PlayStation 4 a la prima de su nuevo novio, porque había decidido que Sweetie ya era demasiado mayor para jugar videojuegos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Poco después, Grace soltó la noticia de que ella e Ivan se irían del país por un tiempo para casarse y le pidió a Sweetie que cuidara la casa. Sí, su propia casa. En lugar de ofenderse, Sweetie simplemente sonrió y aceptó. Era su oportunidad. En cuanto la pareja de cretinos se fue, se puso manos a la obra. Sweetie contrató una empresa de mudanzas para que se llevaran todas las pertenencias de Grace y las guardaran en un almacén de alquiler. Después cambió todas las cerraduras y colocó la casa en alquiler. Sweetie recibió rápidamente una lluvia de preguntas y se decidió por una familia joven y agradable como sus inquilinos. Cuando Grace regresó y encontró las cerraduras cambiadas y a una familia que no conocía viviendo allí, se puso furiosa. Pero después de armar un escándalo por haber perdido su casa, los abogados de Sweetie no tardaron en recordarle a la presumida cazafortunas que la casa legalmente le pertenecía. Y así Grace e Ivan se quedaron oficialmente sin hogar. ¡Qué regalo de bodas! Espero que hayan disfrutado de la luna de miel. Una presentación impactante. No hay nada más satisfactorio que ver a la gente siendo avergonzada públicamente por ser infiel a sus parejas, al menos si eres fan del canal Ayad Josiah. Amigo de Ayad, estaba casado con una mujer llamada Mercy. Josiah y Mercy parecían felices y todo era color de rosa. Eso fue hasta que Ayad vio a Mercy en una fiesta, siendo infiel a Josiah con un tipo llamado Payman. Como buen amigo, nuestro chico tomó fotos y fue directo a casa de su amigo a contárselo. Naturalmente, Josiah estaba desconsolado. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Él y Mercy ya habían planeado una gran fiesta de aniversario y solo faltaban 6 semanas, pero Josiah vio una oportunidad. 78 personas asistirían a la fiesta, así que en lugar de cancelarla, les haría una fiesta inolvidable. Para empezar, Josiah les contó a algunos de sus amigos más cercanos sobre la infidelidad y los animó a tomar fotos incriminatorias de Mercy y Payman cada vez que los pillaran en el acto. Durante las siguientes 6 semanas hicieron exactamente eso. Bueno, finalmente llegó el día de la fiesta y Mercy estaba emocionada de empezar a mostrar una romántica presentación de diapositivas de ella y Josiah a los 78 invitados. Pero cuando empezó la presentación, su cara cambió. Allí en la pantalla, frente a su familia y amigos, Josiah no aparecía por ningún lado. En cambio, había fotos y videos de ella engañando a su esposo con Payman. Le rogó a Josiah que parara el video, pero no hubo suerte.
Mientras tanto, los invitados permanecieron en estado de shock. Cuando terminó, Josiah les contó a todos la historia de su traición antes de entregarle los papeles del divorcio a su futura ex esposa y marcharse. Sus últimas palabras fueron simples: no vuelvas a pronunciar mi nombre con esa boca repugnante y tóxica. ¡Rayos, qué final! Remojador de popó 9000. Prepárate para una historia apestosa de Geoff, cuya madre tuvo problemas con un vecino grosero cuando tenía 8 años. Este vecino, Scott, había aparcado su enorme autocaravana justo delante de la casa de Geoff. Molesta, su madre le reclamó al respecto y finalmente accedió a moverla. ¿Todo resuelto, no? Pues no. Verás, unos días después, Scott volvió a mover la autocaravana. Irritada, la madre de Geoff volvió a acercarse a él, pero esta vez él no cooperó en absoluto. En cambio, la insultó y se negó rotundamente a sacarla de su propiedad. Por si fuera poco, empezó a tirar basura por todo el jardín. Eso fue todo. Su madre no lo aguantó más. Era un verano muy caluroso y el calor le dio una idea. Para colmo, el perro de Scott había estado defecando por todo el césped. Obviamente no lo había recogido. Así que la madre de Geoff caminó por el jardín recogiendo las heces y las echó en un recipiente. Luego, como una bruja mirando fijamente el caldero lleno de heces, echó agua y lo removió todo con una sonrisa maniática. Finalmente, la mezcla se convirtió en un líquido marrón grotesco, o leche con chocolate prohibida, como lo describió Geoff. Y ahora el momento que estabas esperando. Mamá tomó la pistola de agua de su hijo, la llenó con la sustancia rancia y empezó a disparar por toda la caravana de Scott. No paró hasta que quedó toda cubierta de agua sucia. Recuerda, también fue en verano caluroso, lo que significa que la pintura sucia se endureció al sol. Y entra el olor espantoso. Todo ese calor no solo había endurecido la mezcla sucia, sino que también la había vuelto completamente apestosa. Los gases tóxicos llenaban el aire mientras Geoff y su madre huían a la casa. A la mañana siguiente, Scott se acercó furioso. Su antes hermosa autocaravana parecía como si la hubieran sacado del trasero de un gigante. Sin decir nada, abrió la puerta sucia y se marchó furioso. Geoff y su madre no lo volvieron a ver. Dicen que Scott sigue conduciendo por Estados Unidos, buscando desesperadamente la manera de deshacerse de ese olor asqueroso. Deuda destruida. ¿Qué harías si el amor de tu vida tuviera una enfermedad degenerativa y supieras que un día acabaría en silla de ruedas? Bueno, si te pareces a este Redditor ahora eliminado al que llamaremos Walt, te comprometerías a apoyarlo. Por desgracia, Walt se llevó la sorpresa de su vida. Verás, su prometida, a la que llamaremos Anna, le había contado a Walt sobre el futuro que le esperaba, pero Walt lo aceptó. De hecho, planeaba construirles a ambos una casa adaptada para silla de ruedas con su empresa de construcción. Mientras tanto, Walt empezó a trabajar en la casa actual de Anna. Invirtió más de $30,000 en paisajismo y construcción, gestionando todo a través de su empresa de construcción para aumentar su valor cuando finalmente la vendieran y se mudaran juntos. Todo parecía ir por buen camino, pero entonces ocurrió lo peor. De repente empezó a sentirse mal. Después de ir al médico le diagnosticaron cáncer. Vaya, Anna se ofreció, tal como Walt pretendía hacer cuando su condición empeorara. Ayudaba a Walt con las tareas de la casa, lo llevaba a sus citas de quimioterapia y en general le ofrecía apoyo. Pero cuando Walt sugirió poner su casa a la venta y mudarse juntos, de repente dejó de verlo y se distanció cada vez más. Entonces todo se supo. Estaba rompiendo con Walt porque no se veía cuidando a alguien a largo plazo. Déjame decirlo más simple. Dejó a su prometido gravemente enfermo porque no quería cuidarlo, a pesar de estar gravemente mal y saber que algún día necesitaría un compañero que la cuidara. Algo que Walt estaba más que dispuesto a hacer. Ah, y mencioné que fue por mensaje. Destrozado, Walt se obligó a aceptar la situación y fue a casa de Anna a dejarle sus cosas. Pero al llegar vio algo que empeoró la situación. Anna y un viejo amigo estaban teniendo intimidad en el sofá. ¡Qué desastre! Dejó sus pertenencias junto a la puerta y se fue. Pero luego descubrió que llevaba mucho tiempo teniendo una aventura con ese amigo antes de romper con él. Esto no podía soportarlo. 9 meses después, Walt había terminado la quimioterapia y se recuperaba, sintiéndose mucho mejor. Mientras revisaba el papeleo, descubrió las facturas que detallaban todas las obras que había hecho en la casa de Anna. Había gastado un total de $32,680. A Walt le debían todo ese dinero más los intereses y lo iba a cobrar. Así que contactó a su abogado, y Anna no tuvo más remedio que pagar. Estaba vendiendo su casa en ese momento, pero aún así se quedó con muy poco después de liquidar la hipoteca y pagarle a Walt sus deudas. Con problemas económicos, Anna se vio obligada a mudarse con su hija. ¡Qué vergüenza! Pero eso no es todo. Unos años después, Walt, ya libre de cáncer y próspero, se topó con Anna.
Estaba demacrada en silla de ruedas y desesperada por volver con él. Walt, en cambio, no se lo permitió. Respondió con calma diciendo que no, que simplemente no se veía cuidando a alguien a largo plazo. ¡Qué pequeño es el mundo! No molestes a nadie en una comunidad tan unida. Nunca volverás a ser tratado de la misma manera. El Redditor A Quiet Borderline lo sabe muy bien, ya que contó una historia que le contó su difunto padre. Verás, mi querido papá vivía en una ciudad próspera en la región del cinturón industrial de Estados Unidos, donde casi todos estaban destinados a trabajar en la fábrica de autos local. Recuérdalo para más tarde. Un día papá descubrió que a su buen amigo George lo habían asaltado unos ladrones locales y estaba en muy mal estado. Sobrevivió, pero se vio obligado a jubilarse anticipadamente y a cobrar la pensión por discapacidad. El padre de George, Walter, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y un tipo duro e inflexible. Así que cuando descubrió la identidad de los tres atacantes, Flynn, Mac y Zeno, no iba a dejar que se fueran impunes. Walter llamó a algunos amigos, quienes también estaban indignados con el trío, y juntos empezaron a difundir la verdad sobre el asalto. No tardó mucho en que todo el pueblo hablara del asunto. Los tres culpables trabajaban en la fábrica de autos, y cuando el personal se enteró de la noticia, se enfadaron. Poco a poco empezaron a darles turnos terribles, a robarles las herramientas y, en general, a hacerles la vida laboral un infierno. Después de un año así, los tres renunciaron frustrados. Hasta ahí todo bien. Es más, los tres desempleados se dieron cuenta rápidamente de que nadie en el pueblo los contrataba debido a la pésima reputación que se habían ganado. Sin trabajo y con el dinero cada vez más escaso, se quedaron sin hogar. Pero eso no fue todo. Durante el resto de sus lamentables vidas, Walter y sus amigos los vigilaron, y cada vez que parecían estar cerca de conseguir un trabajo, volvían a difundir rumores y arruinaban sus posibilidades. Lo que sabe A Quiet Borderline, nunca pudieron conseguir algo estable. Apuesto a que tampoco olvidaron lo que le hicieron al pobre George. Angustia ebria. Como a mucha gente, disfruto de una copa de vez en cuando, pero si te pasas, acabas sufriendo a lo grande. Ellen de Suecia lo sabía y lo aprovechó. Cuando ella y su amiga Lynn eran adolescentes, estaban pasando una noche de chicas bebiendo en casa de Lynn. Al poco tiempo, Lynn quiso invitar a Ben, el ex de Ellen. Ellen se mostró evasiva ya que aún sentía algo por Ben y sabía que Lynn estaba enamorada de él, pero finalmente aceptó, con la condición de que las dos durmieran juntas, sin Ben. ¿Qué podía salir mal? Resultó que mucho. Tras la llegada de Ben, Lynn se deshizo rápidamente de su promesa y tras una fuerte discusión, echó a Ellen de la habitación dejando entrar a Ben. ¡Qué duro! Sin embargo, al irse Ellen, se dio cuenta de lo borracha que parecía Lynn. Con la mente llena de venganza, la animó a tomar unas copas más y luego bajó. Casi de inmediato, Ben llamó a Ellen para que la ayudara. Lynn había vomitado por todo el suelo. Estaba claramente demasiado borracha, así que Ellen tuvo que conseguirle agua para intentar hacer que se despejara. Pero nuestra heroína aún no había terminado. En lugar de agua, le dio a su supuesta amiga un vaso lleno de vodka puro antes de salir corriendo y dejar a los dos tortolitos solos. Sin duda, durante el resto de la noche, escuchó a Lynn vomitando y a Ben estresándose por ello. Debió haber sido un ruido relajante. No me molestes. Si tienes problemas con los bichos, como yo, esta historia de una fan llamada Olivia seguro que te dará escalofríos. Olivia acababa de descubrir que su compañero de piso la había engañado. No solo eso, sino que también había estado maltratando a sus dos gatos. El engaño ya era bastante malo, pero lastimar también a sus peludos amigos, ahí fue donde puso el límite. Así que justo antes de mudarse para siempre, le dejó a su ex algunos regalos. Un par de macetas, solo que dentro de la tierra había enterrado huevos de araña y mosca. ¡Oh, Dios! Olivia se enteró después de que tras irse, su ex dejó de recibir visitas y se quejaba de un problema de bichos. Bueno, ella sabía exactamente qué era. El espeluznante y horripilante infierno en el que había convertido su casa. ¡Uf! Me quito el sombrero. La Redditor Curly Girly descubrió que, durante los 2 últimos años de su matrimonio, su marido la había engañado con una amiga. Comprensiblemente estaba destrozada, pero incluso después del divorcio sus vidas seguían incómodamente entrelazadas. Para empezar, seguían compartiendo la propiedad de un auto que se veían obligados a turnarse. Una vez cuando le tocó el turno a Curly, el auto venía con un extra. Se había dejado un sombrero dentro sin querer, uno que reconoció al instante. Era de su viejo amigo, el mismo con el que su ex la había engañado. Mientras miraba el sombrero del traidor, una idea diabólica le cruzó la mente. Curly tomó un hisopo y colocó el orín recién hecho de su perro. Seguro que entiendes a dónde va esto. Lo metió con delicadeza en la caca. Sacó el palito marrón y lo extendió por todo el borde interior del sombrero.
Luego lo volvió a colocar con cuidado donde lo encontró. La siguiente vez que le tocó el turno con el auto, se dio cuenta de que el horrible sombrero había desaparecido. Su ex amiga había mordido el anzuelo. Solo puedo imaginar la cara que puso cuando sintió esa caca de perro rozándose la frente. Tienes un correo. Seguro que tu abuelo es bastante genial, pero dudo que sea tan genial como este. Un fan llamado Bugs tenía un abuelo con un problema. Unos jóvenes bravucones del barrio se habían acostumbrado a jugar con su buzón. Lo golpeaban, le prendían fuego e incluso lo arrancaban con la camioneta. Pero nuestro héroe no se quedaba de brazos cruzados. Oh no. Después de repararlo incontables veces, el abuelo decidió que ya era suficiente y se inventó la venganza perfecta. Un día el anciano envolvió el poste de su buzón con un metal antibalas súper resistente y lo ocultó tras una capa de madera. Esa noche se puso un traje de camuflaje, se tumbó en el césped cercano y esperó a que llegaran los chicos. Efectivamente, los adolescentes llegaron justo a tiempo y fueron directos al buzón. Lo envolvieron con una cadena y lo ataron al parachoques trasero de su camioneta. Pero las cosas no iban a salir como esperaban. Esta vez, al pisar a fondo, el buzón no los acompañó. Se quedó completamente firme y en cambio les arrancaron el parachoques trasero. Luego salieron volando de la carretera y se estrellaron contra unos árboles cercanos, destrozando el vehículo. Los adolescentes salieron ilesos, pero sus billeteras sí. Según Bugs, les costó unos $50,000 reparar la camioneta por completo. Bueno, Bugs, admítelo, tu abuelo estaba en el servicio secreto, ¿no? Perro perdido. Algunas historias de venganza son tan locas, tan psicóticas que solo se pueden admitir estando borracho. Cuando el redditor Angry Inky Owl estaba en una fiesta en su primer año de universidad, se encontró charlando con una chica a la que llamaremos Pam. Y tenía una historia así. Verás, la chica tenía un gato. Este gatito era su mejor amigo y lo quería mucho. Pero un día su amigo felino salió y se topó con el perro agresivo y mal entrenado del vecino. Desgarradoramente no sobrevivió al encuentro. Desconsolada, Pam confrontó a su vecino, pero increíblemente él la culpó. Era conocido por ser súper defensivo con su perro y airadamente afirmó que Pam tenía la culpa por permitir que su gato saliera de casa. Bueno, sin dinero para emprender acciones legales, se vio obligada a aceptar la pérdida y seguir adelante. Pues era broma, hizo todo lo contrario. Una noche mezcló carne picada con herbicida, la metió en el cadáver de una gallina y lanzó la golosina tóxica por encima de la cerca del vecino. Ya te imaginarás lo que pasó después. Al día siguiente el vecino volvió gritando que Pam era responsable de la muerte de su perro, pero ella lo negó todo. Después de todo, ¿cómo iba a demostrarlo? Efectivamente se salió con la suya y no se lo dijo a nadie. Hasta Owl Claro, quien decidió mantener una distancia prudencial de ella durante el resto de sus estudios universitarios. Buena idea, diría yo. Problemas de orina. A menudo parece que la única manera de lidiar con los acosadores es tomar cartas en el asunto. Un fan británico del canal llamado Mark llevó esto al extremo. Verás, en el instituto Mark fue víctima de un acosador particularmente persistente al que llamaremos Bob. Todos los días Bob le exigía a Mark que le diera su bebida, normalmente una botella de cola o si no, le daban una paliza. Harto de las críticas de Bob, Mark volvió a casa del colegio un día y pidió consejo a su familia. Su tío se rió y le dijo que debería vaciar la mitad de su bebida y volver a llenarla con pis. Era claramente una broma, pero Mark lo tomó en serio. Al día siguiente pidió 2 bebidas, una para quedársela y otra para que Bob se la robara. Luego vació la mitad de la cola, una de ellas, y la rellenó con su, digamos, marca personal. Efectivamente, en el colegio, Bob, el acosador, se acercó furioso y le exigió su bebida. Mark accedió encantado entregándole la botella contaminada y luchando por contener la risa mientras el bruto se la bebía de un trago. No la bebió mucho, tras darse cuenta de lo horrible que sabía. Bob escupió el líquido asqueroso con asco, y lo que es peor, pasó la botella a todos sus amigos para que la probaran, preguntándose si descubrirían qué tenía de malo. Dios mío, después de eso, Bob nunca volvió a molestar a Mark. Y hablando de eso, ya es suficiente de venganza extrema por hoy. ¿Cuál de estas historias te pareció la más loca? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.